Mixtele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Miguel, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿a ti qué tal? Bien, gracias. Pues todos, ¿cómo se dice? Adaptándonos, ¿no? A esta manera de comunicarnos, de trabajar, Así es, hombre. ¿verdad? Pero pues adaptándonos y gracias a Dios con un espacio, con un techo, con muchas cosas y pues muy, muy padre. O sea, pues muy agradecido, la verdad, de tener cosas, ¿no? De tener... Claro. Oye, me decía Rick, antes de empezar, estamos unos minutitos de arrancar la entrevista. Sí, qué Me, bueno. me- me decía Ricardo que te dedicas a lo que es el turismo rural y sustentable, ¿verdad? Mm, me voy a acabar mi cigarro antes de que empieces a entrevistar. Sí, sí, adelante. Sí, sí. Sí, yo me dedico al turismo comunitario, al turismo rural comunitario es lo que más me gusta. Ajá. La verdad es que hago de todo, desde cruceros hasta turismo comunitario, hago estudios de mercado y ahorita lo que más estoy vinculada es con el tema de formación, de capacitación, de asesoría para, para los turisteros y justamente pues en los últimos años hemos tenido la oportunidad de trabajar por ejemplo, los paraísos indígenas, con amigos de la biodiversidad de GEFI, el Banco Mundial, con la CONABIO. Ujú. Entonces, pues he tenido mucho contacto con asuntos de turismo rural comunitario, que me gusta mucho, la verdad. Soy muy pueblera y muy ruralera. Pues mira, el programa, el que tenemos se llama Si yo fuera servidor público. Es un programa que buscamos fomentar la participación ciudadana. Cuando me comentó Ricardo de ti, me pareció muy interesante, sobre todo porque una de las cosas que buscamos dentro de lo que es la participación ciudadana es la recuperación del tejido social. Entonces decía, oye, pues es un tema muy interesante porque una manera precisamente de recuperar el tejido social de nuestra sociedad es ese. O sea, de lo que tú estás haciendo, suena muy interesante. Mira que es padrísimo porque yo creo en el turismo como un fenómeno social precisamente, como una fuerza impulsora del reconocimiento del otro. Ujú. Y es lo que más me gusta del turismo. Bueno, estudié turismo hace mucho y no terminé, pero estudié turismo hace mucho. Y hace poco me gradué estudié pedagogía, precisamente para ver cómo podemos incidir en el turismo como educador de las personas, o sea, el turismo como educador, porque el turismo tiene una ventaja padrísima que es esa enfrentarte con el otro que es diferente a ti, ¿no? Y eso Ujú. te enriquece muchísimo tu cultura, tu posibilidad de ser, el reconocimiento de lo tuyo, el poderte ver en los ojos de los demás, esa es la parte que para mí es más valiosa del turismo. Y, y, bueno, pues a eso me he dedicado a formarnos, a ver cómo tenemos un problema serio en este país, me parece, en Latinoamérica en general. He trabajado yo en toda bueno, en Latinoamérica, en Centroamérica mucho y en México, en todo el país, principalmente en el sureste. Y fíjate que a veces vemos el turismo desde un esquema de sirviente-patrón. Y para nosotros es anfitrión y visitante, es algo totalmente diferente, ¿no? Es un concepto Entonces, totalmente diferente, sí. somos malos para poner reglas, por ejemplo,
las reglas de las comunidades, las reglas de cada comunidad y de cada espacio, pues es difícil porque todavía tenemos muy metido el tema del cliente tiene la razón. Entonces yo por el cliente, lo que el cliente diga, y creemos nosotros que debemos hacer pues al revés, o sea, tú llegas de visita a una casa y tú pues cumples las reglas de la casa. Sí, claro. Entonces, por satisfacer al otro somos capaces de romper todas las reglas, ¿no? Y de hacer cosas que... Entonces, mucho nos dedicamos a eso, a decir, a ver, ¿cuál es tu regla? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué le quieres dar tú a los visitantes? ¿Qué quieres tú que se lleven? ¿Tú qué deseas, además? Porque una cosa que a veces nos ha pasado es que nos hemos dado cuenta que tenemos un poco descompuesto el albedrío, o sea, el deseo. Y pues si no podemos desear, no podemos crear nuevas cosas y no podemos establecer nuestra propia relación saludable con el otro, ¿no? Claro. Oye, con esto de la pandemia, yo creo que, bueno, en todos los sectores, ¿no? Tenemos como que reinventarnos y obviamente la parte que tú manejas, pues es también, no es ajena. No, no es ajena. Sí nos vamos a reinventar muchísimo, muchísimo. Creo que ya nos estamos reinventando y creo que aquí tenemos que empezar a trabajar fuerte con antes del viaje, cómo quiero que te portes en mi lugar, de qué se va a tratar este tema. A mí me está preocupando un poco porque en la rama del turismo estamos como muy fuerte todos los protocolos de seguridad de los prestadores de servicios, como siempre. Pero ¿dónde están los protocolos de seguridad de los visitantes, no? Claro. Porque claro, como los turistas son ciudadanos de primera y nosotros prestadores ciudadanos de tercera, pues entonces nosotros cumplimos un protocolo, pero ellos que hagan lo que quieran. Ahí a mí me está preocupando un poco cómo nos estamos aproximando a esta situación, ¿no? Porque creo que es un buen momento para ver bien que los visitantes puedan cumplir las reglas de los anfitriones y cuidarnos los unos a los otros y no solo los prestadores nos cuidan. Buenos días. Hola Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? están? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, estamos aquí en pleno café. Así. Alejandra, qué gusto verte. Igual Ricardo, ¿cómo has estado? Qué padre, de verdad, es que qué bueno que pudimos coincidir, además. Por fin, porque hemos tenido ya muchos intentos, ¿verdad? Exacto, y pues tú eres la ocupada, ¿verdad? Pues a veces sí, pero a veces tú. Sí, a veces como que no. Sí, es mutuo, es mutuo. Bueno, ya te presentaste con Miguel Muñoz, que es el titular del programa. Aquí, un buen amigo. Sí, ya estamos platicando un ratito de a qué se dedica y los retos que tiene su sector. Exactamente, muy interesante, fíjate. Sí. Todo lo que ella hace. Me gustó mucho lo que dijiste, Ale, el asunto de que el turista se ve, cualquier turista se ve como el de primera y los que prestan el servicio de tercera. Y ¿sabes en qué me acordé? Yo sé que no es tu sector, pero yo creo que ejemplifica lo que mencionas, ¿no? Los Spring Breakers que vienen a México, bueno, se sienten, o sea, los reyes, ¿no? Destrozan camas, todo. Tremendo, tremendo. Miguel, yo viví muchos años en Cancún, hace muchos años, hace 36 años, y me tocó precisamente darle la vuelta. Cancún se sobreoferta, empezamos a buscar a quien quiera venir, no te preocupes, yo, con tal de que me pagues, yo me inclino ante ti. Y entonces dio la vuelta al Spring Breaker, y lo más complicado, que también yo aprendí en ese momento de mi vida, yo me crié turísticamente en Cancún, y una cosa muy pues terrible fue que cuando tú cambias de sector y por ejemplo los Spring Breakers que se portan muy mal, pero además nosotros les incitamos a portarse mal, a venir a romper las reglas a nuestros espacios, claro. Y eran pequeños y entonces pues a mí no me gustaba estar viendo los desmanes de los Spring Breakers, que quieras que no educan, que quieras que no, tus hijos están pues expuestos a esta situación. Y además lo que pasó es que, si bien Cancún no fue nunca el destino del jet set
¿no? Pero tenemos un segmento cultural muy interesante. Por ejemplo, en esa época había 2.7 tours por persona. ¿Qué es lo que pasó? Que los malportados turistas, que se vuelven parte del carácter del destino, vamos a decir que corrieron a los turistas más culturales, más bien portados, y se empezó a transformar la forma como nos veíamos propio Cancún. Tú ahorita vas a Cancún y en algunos espacios es Sodoma y Gomorra, pero porque así han decidido, la política interna ha decidido así. Y entonces lo que sucede es que terminamos con 0.6 tours por persona y quebró medio Cancún, ¿no? Porque al cambiar el segmento, pues cambia la forma de consumo, claro, y cambia el gasto. En esa época le decía, Pedro Joaquín estaba como secretario, imagínate hace cuánto tiempo, y Pedro decía que eran los superturistas, porque se súper a comprar un six de chelas y se los iban a tomar a la playa y ya no consumía nada. Entonces, el hecho de tener muchos no significa tener buenos, ¿no? Pues los sí. impactos que pueden... Que haya derrama económica. Sí, pero derrama económica y comportamiento social y carácter del destino. Si tú vives ahí, pues sí, claro, tú quieres vivir en un lugar donde la mitad de la sociedad, yo les digo a los turistas que debemos de verlos como ciudadanos temporales y los ciudadanos debemos ser visitantes permanentes, ¿no? Entonces, cuando tú vives en un lugar donde la mitad de los ciudadanos son mal portados, estás expuesto a problemas sociales mucho más allá de la economía. Sobre todo porque luego ese turismo va, pues, a buscar drogas, a buscar quién le surta. Y evidentemente las drogas están disponibles para los turistas y para tus hijos, ¿no? Claro. Claro, porque lamentablemente, caray. Nada de lo que sucede en el turismo es exclusivo para turistas. Bueno, todo es también para los ciudadanos. Todos. Entonces, si vemos a los turistas como ciudadanos temporales, pues tendrán que comportarse con base en las reglas del lugar. Exacto. Sí, caray. La que yo quisiera que cambie. Pues vamos a arrancar, Ricardo. Vamos, sí. Astele.tv. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele.tv y también de la plataforma Zoom, en la cual lo hemos venido acompañando en las últimas semanas. Así que muy contentos de estar con ustedes. Saludo a mi compañero y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? Miguel, qué gusto saludarte, muy buenas noches. La verdad es que estoy muy contento porque después de tantas reagendaciones y agendaciones, por fin logramos coincidir con mi querida amiga Alejandra Zorrilla, que ella es la fundadora de Identidad y Desarrollo. Tiene mucho que platicarnos acerca del turismo rural, del turismo sustentable. Y le doy la más cordial bienvenida. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, pues muy bien, muchas gracias. Hola, Miguel, me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Buenas noches a todos. Estas buenas noches que ya no sabemos si son noches o días. Se nos va la noción del tiempo. Se nos va la noción del tiempo. Pero bueno, con el mismo gusto y el placer de conocerte, Ale. Fíjate que lo que comentábamos antes de entrar al aire, este asunto del que tú te dedicas y que nos vas a platicar, decíamos, bueno, coincide plenamente con lo que buscamos. El objetivo de este programa es lograr la participación ciudadana, y una de las apéndices que tiene también la participación ciudadana, pues obviamente es la reconstrucción de ese tejido social de nuestra sociedad. Lo que tú haces, bueno, queda pero perfecto a lo que buscamos, y por eso las ganas de querer escuchar, de que compartas tus experiencias. Pues muchas gracias, Miguel. Estoy contentísima de estar con ustedes porque me encanta también. Yo les contaba, para mí el turismo es una fuerza impulsora de la sociedad, de vernos en los ojos del otro, de estar con el otro y de reconstruir nuestra forma de jugar con los demás, nuestra forma de jugar con nosotros mismos, ¿no? Y de vernos desde esta perspectiva de recibir personas en mi territorio como si las recibiéramos en nuestra casa. Entonces, pues es un sector muy interesante que tiene muchas cosas por reconstruir, por repensar. A lo mejor estos tiempos nos han dado esa posibilidad, ¿no? Sí, has dicho la palabra correcta, mi querida Alejandra. Repensar, replantear, supongo yo. En este tema de la pandemia que a todos nos ha pegado,
principalmente al sector turístico que le ha pegado durísimo. ¿Qué va a pasar? Digo, ¿o qué está pasando ahorita en este replanteamiento, en este repensar? ¿Hacia dónde, qué tantos caminos estamos viendo como opciones una vez que se acabe esta pandemia, una vez que ya exista por ahí una vacuna y podamos salir libremente a todos los sitios turísticos del país? Pues dices bien, Ricardo, es un sector que ha sido fuertemente golpeado por esta pandemia, porque quédate en casa es el antídoto de sal de tu casa. Entonces, Yes. pues estamos golpeados, estamos encerrados como todos, me quedo en casa, pero hay algo muy interesante que yo estoy viendo en esta actividad del turismo, y es que estamos todos y estamos todo el tiempo formándonos, preguntándonos, reflexionando sobre la actividad. La cantidad de webinars, la cantidad de alternativas de aprender, de reflexionar, de reaprender juntos, está todo el tiempo, a todas horas, estamos convocados a seguir pensando en nuestro sector. Ahora sí que lo voy a decir, no tenemos otra cosa más que repensarnos, es cómo nos imaginamos ese primer día en el que salimos y nos volvemos a turistear. Y bueno, muchos estudiosos del comportamiento humano y del futuro, lo que nos dicen es que precisamente lo primero que tenemos que hacer es imaginar el futuro para crear el futuro. Y a mí me preguntan mucho esto, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo va a ser el futuro del turismo? Y mi respuesta siempre es, pues, ¿cómo queremos que sea? Porque los que hacemos el turismo somos nosotros los turisteros. Entonces, imaginarnos una nueva manera de ser y de hacer, creo que desde ahí ya estamos logrando que sea distinta, ¿no? Que sea más respetuosa. Por un lado, creo que eso nos va a traer buenos resultados. Fíjate que has mencionado algo muy interesante, Ale, el asunto de la capacitación en este momento que se ha aprovechado, se está aprovechando en varios sectores, de manera particular el tuyo, lo que estás mencionando de los webinars y otras maneras, usando otras plataformas, precisamente para llevar a cabo esa capacitación. Dentro de esa capacitación, ¿qué es lo que tú has descubierto de tu sector? O sea, que tú digas, wow, esto a lo mejor no lo había visto de esta manera en cuanto a lo que es el turismo rural y sustentable. Pues te voy a contar que no solamente en los que yo he tomado, nosotros abrimos en nuestro campus digital una beca del 100%. Les voy a contar rápido, nosotros estábamos en Yucatán, iba a ser el Tianguis, íbamos a lanzar nuestra plataforma de aprendizaje digital y tenemos muchos años trabajando en formación digital. Hace 5 años más o menos estuvimos en un programa que se llamó Amigos de la Biodiversidad, donde tuvimos trabajo muy cercano para implementar buenas prácticas sociales y ambientales en Chiapas, en prácticamente todo el estado, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Huatulco y en la reserva de Siancán, en Quintana Roo. Y bueno, ahora que les digo estos territorios, pues ya me imaginan, dispersa por todo el país. ¿Y cómo hacemos para comunicarnos con la gente que está por todos lados? Entonces empezamos a trabajar vía virtual con nuestros amigos. Curiosamente, la mayoría entran vía sus teléfonos móviles y empezamos a dar algunos cursos para que y algunos procesos cibernéticos, porque hace muchos años, por ahí por 1999, cuando venía el nuevo milenio, me tocó participar en el planteamiento de turismo hacia el 2020 y ya estamos en el 2020. Pero déjenme contarles que en aquellos tiempos, diría mi abuelita, ahora verás por dónde, decíamos, ahí vienen las tecnologías de información, ya se llamaban. Y ahí vienen y hoy aquí están, instaladas a todo lo que da. Creo que esto nos da también una manera distinta de comunicarnos, pero con esta posibilidad de hacer trabajo vía redes sociales y vía aplicativos móviles, lo que nos dimos cuenta es que no nada más era una nueva forma de viajar, sino una nueva forma de comunicarnos y de actuar. Y ahí nosotros trabajamos mucho con lo que llamamos comunicación en red, que sugiere y que hace necesario una nueva forma de gobernarnos, ¿no? Porque comunicarnos en red, donde estamos acostumbrados, Miguel, a
trabajar de forma muy autocrática, con lineamientos de arriba hacia abajo. Creo que ese es un problema no nada más en el turismo, sino en la mayoría de nuestros sectores. Y trabajar en red nos da la oportunidad de tomar decisiones en sitio, en campo, en tiempo real, como debía de ser, como yo crea. Entonces yo creo firmemente que es la formación, que es una nueva educación y es una forma diferente de ser y hacer, que implica corresponsabilidad y eso implica que cada una persona que trabaja en el turismo, y particularmente en el turismo rural, en el turismo comunitario, tiene que tomar sus propias decisiones. Y yo no soy muy generalista, yo creo que cada persona y que cada destino tiene que trabajar de forma singular, sobre todo estos destinos pequeños, donde te voy a contar un ejemplo no padre, pero a veces nos pasa, leemos una estadística, una recomendación de parte de una institución central que dice, por ejemplo, el turismo de reuniones es el que más gasto per cápita genera. Y ahí te cuento, casi estoy a punto de decirles dónde, pero les voy a decir que metido adentro de la selva, a 3 horas del próximo aeropuerto de un lado y 6 del otro lado, alguien dijo, tengo una idea, vamos a hacer un centro de convenciones, porque leí que el turismo de reuniones es el que más deja. ¿Qué más deja? Yo dije, hello, no estamos entendiendo nada, porque no aplica a ese lugar en particular. Entonces, para mí, leer estas recomendaciones basadas en la opinión y en la estadística para el turismo rural es una mala jugada. Tenemos que partir y tenemos que tomar decisiones con base, claro, en nuestro estudio, pero en nuestro estudio entendido como la observación de mi entorno. Y no solamente estudiar es leer, estudiar es observar. Y estudiar es saber, es platicar con los visitantes que ya están viniendo, que quieren, para qué lo quieren, aquí en mi casa. No en tu casa, en tu casa es lo tuyo. Yo en mi casa hago lo mío, ¿cómo ves? Muy interesante. Y entonces, nuestro propósito es ayudar a enseñar a las personas a pensar y a observar y a recrear y a innovar. Y la innovación no está en los viejos, cómo se hacían las cosas, como siempre ha pasado, sino cómo va a pasar ahora, cómo reinvento yo desde mi lado, y eso solo puede pasar si observo, si practico, si lo vuelvo a intentar, si estoy en contacto con lo mío, ¿no? Muy bien. Sobre todo, Alejandra, porque aquí el tema Ricardo, vámonos a la primera pausa. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV y también de la pantalla de Zoom. Regresamos. Aztele.tv. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando muy amenamente con Alejandra Zorrilla, fundadora de Identidad y Desarrollo. Bueno, y antes del corte, yo te quería hacer la pregunta porque va muy ligada a lo que estabas comentando, mi querida Alejandra, acerca de que en este sector, en el sector rural, bueno, y en todos, yo creo que hay muchos, no se vale las ocurrencias. Es decir, bueno, es que leí por ahí que deja mucho el turismo de reuniones y vamos a hacerlo aquí en medio de la selva cuando no hay intercomunicación, no hay vías de comunicación, no hay aeropuerto, no hay hoteles. Entonces, es básico el tema de cero ocurrencias, sino una muy buena planeación y sobre todo, como tú dices, estudiar, analizar, meditar y ver cuáles son los nuevos productos que tú le puedes ofrecer a los turistas potenciales. ¿No es así? Pues fíjate, Ricardo, que yo tengo una doble posición. Por un lado, no se valen las ocurrencias a la loca, no se van a tener una ocurrencia, vámonos a ver qué se me ocurrió. Sin embargo, en este mundo de innovación, en este mundo de famosas startups, se vale tener ideas novedosas y lo novedoso suele ser raro y suele ser exótico y suelen entenderse como una ocurrencia. Te voy a decir que en algunas zonas rurales donde estamos acostumbrados a hacer las cosas como siempre se han hecho,
nuestra gran propuesta es, vamos a hacer las cosas diferentes y eso tiene que ver con mira, la intuición viene de muchos lugares, ¿no? De lo que conozco racionalmente, pero también de lo que me emociona y también de lo que sé que puedo hacer. Y en este sentido, nosotros trabajamos muy fuerte con ustedes en la comunidad. ¿Tú qué quieres de los visitantes? Yo estoy convencida de que somos mucho más sabios de lo que a veces reconocemos y que nos han venido a decir, a ver, no, tienes que estudiar, ¿qué quiere el turista? Pues el turista quiere seguridad. Estoy distraída, pero porque estoy haciendo una pantomima. ¿De qué quiere el turista? Estoy leyendo. No estoy distraída, estoy haciendo como que leo. Sí. Entonces yo leo, leo mis apuntes donde dicen, el turista internacional quiere tal, el turista que llega a los grandes destinos quiere tal cosa, el turista que no sé qué quiere tal otra cosa. Lo leo, lo estudio y yo quiero que las cosas sean exactamente como dice el manual. Y yo creo que una de las cosas que va a empezar a pasar es que ya no tenemos manuales, Ricardo, ya no podemos trabajar sobre lo que en el pasado funcionó, porque los seres humanos estamos transformándonos a pasos agigantados. Cuando vemos los nuevos proyectos de los nuevos startups, las nuevas formas de consumo y las nuevas formas de relación, vemos que en estos últimos años se han inventado 100 millones de cosas que vienen de las ocurrencias, que vienen de las ideas que se ponen en un tanque de pensar, que sí reflexionamos, que sí vemos lo bueno, lo malo, pero que tenemos que probar en campo para ver si van a funcionar. Y creo que ser creativos y ser innovadores requiere darle un poco de sentido o darle un poco de credibilidad a nuestra ocurrencia, a nuestra sabiduría. Romper el molde, ¿no? Romper el molde. ¿Cómo vamos a romper el molde si no le hacemos caso a nuestro? Eso. ¡Ah! ¡Eureka! Todos los grandes inventores han tenido una eureka. Entonces, si hoy en el turismo rural alguna comunidad de pronto se le ocurre, ya sé, mira, mi Jamaica, voy a transformar la Jamaica, que por cierto es algo que hoy estamos haciendo en la gastronomía, en una hierbita condimento salado, en lugar de solo hacer agua de Jamaica. ¿Fue qué, se le ocurrió a alguien o lo hicimos siempre? Bueno, en los pueblos siempre se hace, pero no es muy conocido, ¿no? No es conocido. Entonces, no era muy conocido. Yo ahora en muchos de los pueblos la Jamaica solo la usan para agua, ¿no? Y a mí me fascina la Jamaica con su cebollita, con su tal. Y hace poco en un lugar de la Sierra de Oaxaca, me la dieron combinada con esta cosa que se hace con puerco, ¿cómo se llama? Con una hierbita diferente y nunca la había probado. Y yo dije, ¿cómo? ¿A quién se le ocurrió? Pues fíjate que mi hermana, que se fue a estudiar a no sé dónde, regresó y dijo, vamos a hacer experimentos. Y entonces empezamos a usar las recetas que teníamos para pastel de plátano para hacer pastel de calabaza. O al revés. Ajá. Y entonces utilizamos nuestros recursos de una forma diferente. Y creo que la creatividad es fundamental en el turismo rural. Y eso que decíamos hace rato, que es el deseo de crear, el deseo de hacer las cosas diferentes. Tenemos que romper las barreras de yo no soy suficientemente estudiado o viajado para ser creativo. Porque creo que en el invento, en el vamos a hacer las cosas diferente, vamos a tener resultados diferentes. Oye, Ale, ¿cómo te imaginas con todo lo que estás mencionando, que la verdad es bastante interesante? ¿Cómo te imaginas que ya todo esto que estamos platicando y que te has imaginado y que te has capacitado y que seguramente con tus iguales lo has compartido igual, cómo te imaginas que vamos a llegar al mes de diciembre? Porque pues muchas cosas las estamos planeando de manera particular, tu sector está planeando muchas cosas muy interesantes, se están capacitando, pero ¿cómo te imaginas que ya va a ser diciembre? Me estoy refiriendo ya al trabajo, a la chamba, al campo de acción, con esta nueva normalidad. Qué bueno que dices diciembre y no me preguntas algo como la semana que entra, ¿no? Porque
en esta esperanza loca de mañana abren, mañana nos vamos, y no siempre es Sí. así, no sabemos cuándo. Vamos a pensar diciembre o vamos a pensar cuando sea que sea esta normal, la nueva normalidad. Y yo tengo varias imaginaciones y creo que va a ser diferente en distintos territorios. Me preocupa mucho que te decía hace rato que estamos generando protocolos de seguridad y de salud muy estrictos para los prestadores de servicios, pero creo que también tenemos que tener estos protocolos para los visitantes, para los turistas, para que cuidemos a la gente que vamos a visitar. Igual que hoy dicen, no vayas a visitar a los viejitos y a las abuelitas porque son más vulnerables, pues siempre las personas en las comunidades rurales han sido un poco vulnerables a nuestras formas de ser y hacer, y a veces a esta relación que yo te contaba hace rato, que a veces tengo la impresión de que desde el turismo tenemos un modelo sirviente-patrón y no un modelo anfitrión-visitante, que parece lo mismo, pero no es. Cuando tú vienes a mi casa, yo soy tu anfitrión, tú eres mi visitante y cumples las reglas del juego cuando estás acá. Yo quiero pensar que ahora... Es un trato igual. Es un trato igual. Y es un trato igual, pero el que pone las reglas es el que está en su casa, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, en México, algo que a mí me llama muchísimo la atención y que me sostiene mi hipótesis del sirviente patrón es que, por ejemplo, tú llegas y entras a algunas iglesias en las zonas más alejadas y a los turistas, vienen los turisteros, mis colegas, y les dicen, no, bueno, pero son turistas, pues qué importa que entren con los hombros destapados o en shorts, pues si ellos no saben porque vienen de sus casas y entonces que entren como les dé la gana, ¿no? Cuando tú vas a países donde tienen pues una mejor cultura de respeto así, y tú quieres entrar en la India a un templo, te quitas los zapatos, te tapas la cabeza, entras vestido de blanco, si así te lo indican, y punto. Y si eres turista o no turista y no trajiste la ropa adecuada, primero te avisan, pero si no vienes vestido adecuadamente, no entras y se acabó. Lo mismo en todos los países árabes, no hay de que ay, pobrecito, él es turista, que haga lo que le dé la gana. ¿Verdad que nosotros sí? ¿Verdad que nosotros en árabe el cliente siempre tiene la razón y por una propina estoy dispuesto, fíjate, algo que fuerte, a profanar mis templos y a profanar mis costumbres con tal de que esté contento el otro? Porque estamos educados a que el otro esté contento. Ajá. Sí, te diga, patroncito. O estamos acostumbrados a no decir lo que a mí me gusta porque es de mala educación. Y yo por ejemplo, los Spring Breakers. Por ejemplo, los Spring Breakers de los Sí, lo que comentábamos antes, ¿verdad? Y los Spring Breakers, Ricardo, no nada más llegaron, nosotros los trajimos. Y si ustedes ven la promoción que hacemos o que hicimos en los años en los que empezamos a traerlos, era, ven a mi casa a romper las reglas, a emborracharte, a hacer desmanes y a hacer lo que te dé la gana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué en México y en Latinoamérica en general, por qué somos tan mangancha con los fuereños y tan mangampretada con nosotros? Ya, a ver si mi hijo hace lo mismo que ese escuincle. Pero entonces, lo que te decía hace rato, me da esta impresión de que somos los receptores, la gente de la comunidad, somos ciudadanos de tercera y los turistas son ciudadanos de primera. Mira, hace no mucho en un pueblo por ahí, yo llegué con mi coche con placas de la Ciudad de México y había un gran letrero frente al Palacio Municipal, decía no estacionarse. Y venía yo con los funcionarios de turismo de ese lugar y me dicen, no, estaciónate ahí. Y le dije, ¿cómo? Dice, no estacionarse. Sí, me dicen, pero tú eres turista, traes placas fuereña y entonces lo más que te pueden hacer es ponerte un letrero que diga, bienvenidos los turistas, porfa, no se estaciona ahí. Casi me infarto. ¿Por qué? Sí. Porque entonces lo que yo les decía, y te comentaba Miguel, tenemos que aprender a tratar a los turistas como ciudadanos temporales, que cumplen las reglas de nuestra locura. Eso, sí. Y por otro lado, a los visitantes como, o a los habitantes como visitantes temporales. Mi abuela decía algo que me encanta, y ella decía, trata a tus hijos como si fueran visitas y a tus visitas como si fueran familia. Y o sea, ¿cómo? Ajá.
tus visitas, claro, cuando vienen visitas tú pones flores y haces cosas lindas. Bueno, para tu familia también. Y cuando a tus hijos les dices, mijito no se come con la boca abierta, por decirte, ¿no? O es tal, pues tus visitas tampoco. Y ahí vas a tener un equilibrio. Y a mí me parece que es una forma de anfitrionía que tendríamos que llevar a la profesionalización turística, porque este humano deseo de limpiar la casa para los visitantes, lo podemos usar para limpiar la casa para nosotros mismos y para que nuestros hijos vayan a la escuela en un pueblo más limpio. Por eso me gusta el turismo, porque nos trae a los otros. No solamente nos trae un ingreso, sino nos trae otros ojos a través de los que nos miramos y a los que queremos agradar, porque es humano. Y entonces podemos usar el turismo para educarnos distinto, para ver qué te gustaría que viera un turista que viene de lejos. Pues eso quiero que tú lo veas diario, que tus hijos lo vean diario. ¿Cómo te gustaría tratar al otro? Pues así, tratémonos nosotros. En algunas comunidades rurales todavía la forma de tratar a los niños, por ejemplo, es irrespetuosa, a las mujeres, a los indígenas, es irrespetuosa. Vámonos respetando como si fuéramos turistas. Vámonos tratando así de bonito. Creo que esto nos puede ayudar. Pues sí, Ricardo, vamos a la siguiente pausa y estamos aquí de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. No se vaya, por favor, que está muy bueno esto. Astele.tv. Es tiempo de unidad, de encontrar los puntos en común que permitirán que México salga adelante. Estamos siendo testigos cómo este gobierno actual, por medio de la imposición del comunismo, nos está llevando al despeñadero. La corrupción, el nepotismo, la pérdida de nuestro sistema de salud, el daño a nuestro sistema educativo, el incremento a la pobreza, la reducción de la inversión extranjera, el ataque constante a la vida en todas sus etapas. Es una clara evidencia de que vamos por muy mal camino. Si nos dormimos, amanecemos en Cuba o en Venezuela, y esto no lo podemos permitir. Es por eso que todos los liderazgos de grupos que hemos trabajado desde siempre en todos los ámbitos de la sociedad nos hemos unido y hemos decidido decir basta de este mal camino que llevamos. Necesitamos corregir el rumbo por medio de un método probado. Buscaremos la unidad porque nuestras diferencias son mínimas comparadas con la grandeza de México. Buscando acuerdos lograremos unidad y logrando esa unidad lograremos la mejora de México. ¡Que viva México! Solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho. Helen Keller. México despertó y su sociedad se unirá en un encuentro masivo online. Una crisis de salud cuestionada. Personal de todos los hospitales de México exigiendo se les suministre de equipo médico para su protección. Inconsistencias en los números de muertes y enfermos. Una crisis económica sin atender. Autoridades que no escuchan a expertos sobre las medidas urgentes para proteger el empleo de cientos de miles de familias. Mientras en otros países, los gobiernos inyectan recursos históricos para proteger el bienestar social general. En México, el gobierno agrede a los generadores de empleos. Las redes sociales nos muestran a propietarios de restaurantes llorando. Les exigen que paguen impuestos y conserven empleos, pero no hay ventas. Los organismos empresariales no buscan rescate como en Palacio Nacional se afirma. El gobierno los ignora, usando como pretexto excesos del pasado. Los empresarios consiguen financiamiento internacional que no afecta al país. Y el gobierno enfurece. Sí, libertad de expresión es amenazada abiertamente como jamás en la historia. Todo aquel ciudadano o medio de comunicación que cuestione sus decisiones es considerado adversario, pero se le trata ferozmente como al peor enemigo. La inseguridad y violencia imparable en todos los rincones del país. Narcotraficantes que salen libremente a las calles como benefactores de los más vulnerables aprovechan para generar simpatías. El gobierno no actúa. México ha despertado y desde el aislamiento, México se une y exige. Te invitamos a suscribirte este jueves 28 de mayo a las 8 de la noche en el canal de YouTube Misión Rescate México. Es tiempo de reconciliación de todos los sectores sociales. No más estigmas o mensajes para dividir clases sociales. Suscríbete, Misión Rescate México, el primer programa online de todos los mexicanos.
México unido. México exige. Bueno amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando de una forma muy extraordinaria con Alejandra Zorrilla acerca de cuáles son las expectativas de este turismo rural, este turismo de naturaleza. Alejandra, yo te quería comentar, yo he leído por ahí algunos análisis de algunos expertos en este tema que dicen que una vez que se acabe la pandemia, una vez que haya por fin una vacuna, lo primero que va a pasar es que la gente va a querer hacer viajes cortos, de 2, 3 horas, aledañas aquí a la Ciudad de México, por ejemplo, y van a querer tener ese contacto con la naturaleza, el tema de ese turismo rural, yo creo que de alguna forma entra, porque van a querer ir a probar la gastronomía de cierto lugar, van a ir a conocer, o que van a querer ir a algún centro recreativo cercano a la ciudad. Y yo creo que aquí entra este turismo de naturaleza, este turismo rural. Y mi pregunta va, ¿cómo se tiene que preparar este sector? ¿De qué forma va a tener que tomar previsiones para cuando llegue este tipo de visitantes a sus Pues lugares mira, de... Ricardo, dos cosas te quiero decir. La primera es que es lógico, elemental. Por ahí alguien me dijo, ¿por qué no hacemos un estudio para saber que los calvos no tienen pelo? La mayoría de los viajes que existen en el mundo y en nuestro país también, por supuesto, son viajes cortos. Y yo les preguntaría a todos los que están ahorita escuchándome, de los viajes que haces al año, ¿cuántos son cortos de 3 horas y cuántos son largos de 4 semanas? Pues por supuesto que hay muchos más viajes cortos y claro que es lo primero que se va a recuperar, me parece lo más natural, no le veo... ¿No inventaron el agua hervida? No veo ni por ningún lado por el que no sea lo natural, que vayamos saliendo de nuestras casas y poco a poco nos vayamos acostumbrando a esta nueva normalidad que será como los primeros humanos, ¿no? Que primero fueron a visitar la aldea de al lado y primero salieron 2 metros y como los niños chiquitos así estaremos saliendo y reaprendiendo a viajar. Atreviéndonos a salir de nuestra casa, estar encerrados durante varios meses nos va a provocar, a lo mejor hasta nos mareamos, como cuando nos bajamos de un barco, ¿no? Sí. Salimos de la casa y vamos a tener que aprender a comportarnos afuera. Entonces creo que es una muy buena posibilidad y nosotros hemos estado trabajando mucho con una campaña de sé un buen visitante. Creo que nosotros desde aquí tendríamos que empezar a decirle no solamente a los turisteros sé un buen turistero, o a los prestadores de servicios sé un buen prestador, sino salgamos de casa siendo un mejor visitante. Creo que con esta pandemia lo que hemos logrado entender es que todos somos parte de lo mismo, que verdaderamente influimos la salud del otro. Quiero pensar que ahora que salgamos a estos alrededores, por supuesto a la naturaleza, y espero que también salgamos a echarnos una buena queca aquí por la Marquesa. Yo me estoy muriendo. Claro. Pachuca. Me hizo agua la boca, mira, nada más de pensar en ir a desayunar por ahí unos tacs de barbacoa, yo qué sé. Y espero que me cuiden, pero también espero que todas las personas que vayamos ahí sepamos que ese chiquito con el que vamos a convivir, que está ahí desde siempre, nosotros le afectamos, nosotros le traemos desde nuestra casa y podemos, por supuesto, seguirnos contagiando, pero en la medida en la que salgamos bien cuidados, en la medida en que ya ven que se dice mucho, bueno, el tapabocas cuando salimos, si yo lo uso y tú también, tenemos 5% apenas de contagiarnos. Entonces, lo primero que yo quiero ver es que los turistas salgamos a la calle, las personas salgamos a la calle cuidando a los demás. Eso me parecería, bueno, ahora sí pensaría, el mundo tiene solución y el mundo cambió. Creo que queremos salir de nuestro entorno, no nada más de nuestra casa, sino, bueno, hay de dos. Algunas personas están hoy encerradas solas, hay personas a las que no hemos podido ver. Por ejemplo, tú me dices, ¿qué es lo que más quiero? Pues ver a mis hijos. Punto, se acabó. Donde me digan. Entonces, si ver a mis hijos sea más fácil en el centro o más fácil en un lugar en el bosque, ahí es donde voy a ir. Por otro lado, hay personas que están hacinadas y que lo que quieren es, por favor, déjenme salir de mi casa y de mi familia.
porque he estado aquí durante estos meses con los chiquitos, con los grandes, con la abuelita que vive, con la no sé qué, y entonces lo que quiero es, déjenme irme solo, 15 minutos me quiero ir al cerro a estar conmigo, porque ya no aguanto a toda esta gente con la que estoy. Entonces creo que, otra vez, que es como casi lógica elemental. ¿Cuál es la realidad de las personas que estamos viviendo hoy esta pandemia? Ya te digo, un buen número solos, un buen número un poco hacinados. Tenemos un problema también que va a ser fuerte, que es el problema económico. No hemos estado produciendo. Y entonces, aunque me digas, ¿a dónde quieres ir? Pero ¿a dónde puedo ir? Creo que hay dos factores. Sí, por los recursos, no hay suficientes. A entregar currículums. Entregar currículums. Oigan, perdón que los interrumpa. Nos quedan 2 minutos y medio porque así nos lo marca la plataforma Zoom. Ya nada más para que estemos... ¿Consideraciones finales? Sí. Entonces, pues conclusiones finales, creo que vamos a cambiar todos y vamos a tener el turismo que nosotros estemos construyendo en nuestra cabeza, reconstruyendo desde donde somos, y me encantaría que fuera algo mucho más equitativo y mucho más amistoso y con mucho más conciencia de que lo que yo llevo a las comunidades donde viajo también les afecta, y las comunidades donde viajemos también sepan que nos afectan, que nos van a reconstruir el apetito, que nos van a reconstruir el alma, que nos van a reconstruir la capacidad de salir y de estar contentos en el mundo. Los viajes son muchas cosas, las restricciones de los viajes son económicas, pero también de tiempo, y ahora que vamos a tener que ir a repartir currículums, no nada más no vamos a tener economía, también vamos a estar recuperando el tiempo que hemos estado ganando, perdiendo, manejando diferente. Entonces creo que tenemos que pensar en las dos cosas, en el tiempo y en el recurso. Claro que vamos a viajar cerca, y pues claro que también a los prestadores de servicios tienen hambre. Entonces, sí, claro, ahí el problema es que no nos veamos hambriados y que no vayamos a dejar que el hambre nos permita poner unos descuentos que luego nos salga el tiro por la culata, que nos estemos peleando, sí, como a veces pasaba, y no, mire, patroncito, éntrelo por acá, no, mejor por acá, no, mejor por acá, y nos ahuyenten. Sí, que deje de ser negocio, ¿no? Propiamente. Que deje de ser negocio, o que sea incómodo para los turistas que se estén peleando por nosotros, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensarlo muy bien y no salir a la calle con hambre desesperada, porque eso produciría muy malos impactos en el turismo, en las tarifas y en la forma de tratarnos y en la forma de competir. Entonces, si pirañizamos el turismo, si nos volvemos pirañas por lo hambrientos, esa es la parte que a mí más me preocupa, Miguel Ricardo. Muy bien. Ricardo, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Pues lamentablemente, pero ha sido muy amena esta charla, y esperemos que muy pronto volvamos a agendar otra reunión, mi querida Alejandra, porque hay mucho de qué hablar sobre este tema turístico, no solamente en el tema rural, sino en el tema sustentable, en el tema en general de cómo vemos el turismo y las áreas de oportunidad para una vez que acabe la pandemia. Y antes de irnos, por favor, si salen, cuídense mucho. Muy bien. Perfecto. Gracias, Ale. Cuídate mucho. Un beso, gracias, Alejandra. Cuiden a los demás. Gracias, gracias, Ricardo. Hasta luego, mi querido Miguel. Gracias. Quédese en la programación de Hasta LTV. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Astele.tv.
Tele.tv.